Es el año 1485 y en las oscuras mazmorras de Toledo, en el corazón de la España medieval, un comerciante llamado Diego de Córdoba se encuentra encadenado, enfrentando un destino que ningún hombre debería conocer. Diego, un hombre respetado en los mercados de la ciudad por su habilidad para negociar telas y especias, ha sido acusado de herejía por la recién formada Inquisición española. Su supuesto crimen: poseer un libro prohibido que, según los inquisidores, contenía ideas contrarias a la fe. Atrapado en un torbellino de miedo y fanatismo religioso, Diego está a punto de experimentar un castigo tan cruel que su sola mención hace estremecer a los más valientes: la pera de la confesión. Este instrumento, un artefacto metálico de diseño macabro, es conocido por infligir un sufrimiento inimaginable, destrozando el cuerpo y el espíritu de sus víctimas. Pero la historia de Diego es solo el comienzo de un relato que nos lleva a través de los siglos, desde las celdas de la Inquisición hasta los confines de la antigüedad, donde la crueldad humana encontró formas cada vez más sádicas de imponer su voluntad. Toledo, en el siglo XV, es una ciudad de contrastes. Sus calles están llenas de vida, con mercaderes ofreciendo sedas de Oriente, herreros martillando espadas y clérigos predicando desde los púlpitos de iglesias góticas. Pero bajo esta fachada de prosperidad, la Inquisición española, liderada por el temido Tomás de Torquemada, ha desatado una ola de terror. Cualquier sospecha de herejía, ya sea real o inventada, puede llevar a un hombre al calabozo, donde la justicia es reemplazada por el fanatismo. Diego, un hombre de familia con una esposa y 2 hijos pequeños, nunca imaginó que su gusto por los libros lo pondría en el punto de mira. Un vecino envidioso, celoso de su éxito, lo denunció tras verlo leer un texto que, según los rumores, cuestionaba las enseñanzas de la Iglesia. Sin pruebas concretas, Diego fue arrestado y llevado a las mazmorras del Alcázar, donde los inquisidores planeaban arrancarle una confesión a cualquier precio. En su celda, Diego pasa semanas en condiciones inhumanas. La oscuridad es total, rota solo por el parpadeo de las antorchas de los guardias. La comida es escasa, apenas un mendrugo de pan duro y agua turbia, diseñada para debilitar su cuerpo y su resistencia. La privación de sueño es otra arma. Los guardias golpean las rejas de su celda a intervalos irregulares, impidiéndole descansar. Pero nada de esto lo prepara para el día en que los inquisidores deciden que ha llegado el momento de persuadirlo a confesar. Lo arrastran a una cámara subterránea, donde una mesa de madera está cubierta con instrumentos de tortura que parecen sacados de una pesadilla. En el centro, un objeto metálico brilla bajo la luz de las antorchas: la pera de la confesión. El instrumento, a primera vista, parece inofensivo. Es un dispositivo de metal con la forma de una pera bulbosa, dividido en 4 segmentos que pueden expandirse mediante un tornillo en su base. Los inquisidores, con rostros impasibles, explican su propósito con una calma escalofriante. «Confiesa tus pecados, Diego», dice el líder, un hombre de ojos fríos llamado Fray Alonso. «Habla, y tal vez los dioses sean misericordiosos». Diego, temblando pero firme en su inocencia, niega cualquier herejía. «No he hecho nada contra la fe», murmura, su voz quebrada por el agotamiento. Fray Alonso sonríe, una sonrisa que no llega a sus ojos, y ordena a los guardias que procedan. Lo que sigue es un horror que desafía la imaginación. Los guardias sujetan a Diego, forzándolo a abrir la boca. El dispositivo, frío y pesado, es insertado en su cavidad oral. Con un movimiento lento y deliberado, Fray Alonso gira el tornillo en la base de la pera. Los segmentos metálicos comienzan a expandirse,
presionando contra las mejillas, la lengua y el paladar de Diego. El dolor es inmediato, un ardor insoportable que se intensifica con cada giro. Diego intenta gritar, pero el dispositivo sofoca su voz, convirtiendo sus alaridos en gemidos ahogados. La pera sigue expandiéndose, rompiendo dientes, desgarrando encías y dislocando la mandíbula con un crujido nauseabundo. La sangre comienza a gotear por su barbilla, mezclándose con el sudor que cubre su rostro. Los inquisidores, impasibles, continúan interrogándolo. «¿Confiesas ahora, hereje?», preguntan, pero Diego, al borde de la inconsciencia, solo puede sacudir la cabeza débilmente. El uso de la pera de la confesión no se limita a la boca. En casos más extremos, los inquisidores la insertaban en otras partes del cuerpo, como el recto o la vagina, dependiendo del género de la víctima y la naturaleza de la acusación. En el caso de Diego, los inquisidores, frustrados por su silencio, deciden intensificar el tormento. Lo trasladan a una silla de madera con correas, donde el dispositivo es insertado en su recto. Cada giro del tornillo es una explosión de agonía, desgarrando tejidos internos y causando hemorragias masivas. La pera, diseñada para expandirse hasta límites inhumanos, puede llegar a romper los huesos pélvicos o perforar órganos vitales. Diego, incapaz de soportar más, cae inconsciente, su cuerpo colapsando bajo el peso del dolor. Cuando los inquisidores finalmente detienen el tormento, Diego está vivo, pero apenas. Su rostro, desfigurado por la pera oral, es una máscara de sangre y carne destrozada. Su cuerpo, herido por la segunda aplicación del dispositivo, es un testimonio de la brutalidad de la Inquisición. Lo devuelven a su celda, donde permanece durante días, incapaz de comer o hablar. Finalmente, bajo la amenaza de más sesiones con la pera, Diego firma una confesión escrita, admitiendo crímenes que nunca cometió. Es sentenciado a morir en la hoguera, un destino que, en comparación con la pera, casi parece misericordioso. En una fría mañana de 1486, Diego es quemado vivo en la Plaza Mayor de Toledo, mientras la multitud observa en silencio. Su familia, destrozada, nunca recupera su honor y su nombre se pierde en los anales de la historia, otro olvidado en la maquinaria implacable de la Inquisición. Pero la historia de la pera de la confesión no comienza ni termina con Diego. Para entender su origen, debemos retroceder siglos a una época aún más brutal. En el año 312 a.C., en la ciudad persa de Susa, un general macedonio llamado Antíoco de Tesalónica enfrenta un destino similar al de Diego. Antíoco, un oficial leal al imperio de Alejandro Magno, es capturado por una facción rebelde liderada por un sátrapa local, Darío de Persis. Tras la muerte de Alejandro, el imperio se ha fragmentado y los generales luchan por el control de sus territorios. Antíoco, acusado de traición por negarse a jurar lealtad a Darío, es llevado a una fortaleza en el desierto, donde los persas han perfeccionado un arte macabro: la tortura para obtener confesiones. Los persas, conocidos por su ingenio en el castigo, han desarrollado un precursor de la pera de la confesión, un dispositivo de bronce que los cronistas griegos llaman la fruta del tormento. Similar en diseño a la pera medieval, este instrumento se usaba para forzar confesiones de prisioneros de alto valor. Antíoco, un hombre de carácter firme, se niega a revelar los planes militares de sus aliados. Los persas, decididos a quebrarlo, lo sujetan a una mesa de piedra y le insertan el dispositivo en la boca. Cada giro del mecanismo expande los segmentos de bronce, destrozando dientes y desgarrando tejidos. Antíoco, a diferencia de Diego, no sobrevive al tormento. La pera, expandida al máximo,
perfora su cráneo desde el interior, causándole una muerte lenta y agonizante. Su cuerpo, desfigurado, es exhibido en las murallas de Susa como advertencia a otros rebeldes. La fruta del tormento, aunque menos documentada que la pera medieval, aparece en varios textos antiguos, como los escritos del historiador griego Ctesias. Estos relatos, aunque a menudo exagerados, sugieren que los persas usaban dispositivos similares para castigar a traidores y espías. La idea de un instrumento que se expande dentro del cuerpo, causando un dolor insoportable, parece haber viajado a través de las culturas, llegando a Europa siglos después, donde la Inquisición la adoptó con entusiasmo. La pera de la confesión, en su forma más conocida, se convirtió en un símbolo del terror de la Inquisición española, pero su uso no se limitó a España. En Francia, durante las guerras de religión del siglo XVI, los hugonotes acusados de herejía enfrentaron el mismo dispositivo. En Alemania, durante la caza de brujas, las mujeres acusadas de brujería eran sometidas a la pera como parte de los interrogatorios. Los registros de la época, como los del obispo alemán Heinrich Kramer, autor del Malleus Maleficarum, describen cómo la pera era usada para abrir la verdad en las víctimas, a menudo con resultados fatales. En algunos casos, el dispositivo se calentaba antes de ser insertado, añadiendo quemaduras al ya insoportable dolor. El diseño de la pera era diabólicamente simple. Hecha de hierro o bronce, constaba de 4 segmentos que podían abrirse como los pétalos de una flor mediante un tornillo. Su tamaño variaba desde modelos pequeños para la boca hasta versiones más grandes para otras partes del cuerpo. Los inquisidores a menudo grababan símbolos religiosos en el metal, como cruces o versos bíblicos, para justificar su uso como un castigo divino. El daño causado dependía de cuánto se expandiera el dispositivo. En la boca podía romper dientes y mandíbulas en minutos. En el recto o la vagina podía causar rupturas internas, infecciones fatales o la muerte por hemorragia. En los casos más extremos, la pera era expandida hasta que los huesos de la pelvis o el cráneo se fracturaban, asegurando una muerte lenta. Pero, ¿es la pera de la confesión real o un mito exagerado? Los historiadores modernos están divididos. Algunos, basándose en documentos de la Inquisición, como los archivos de Toledo, afirman que el dispositivo existió y fue usado ampliamente. Otros, como el historiador británico Geoffrey Abbott, sugieren que los relatos de la pera podrían ser propaganda antiespañola, parte de la leyenda negra que pintaba a la Inquisición como un monstruo de crueldad. Los museos de tortura en Europa, como el de Ámsterdam, exhiben supuestas peras de la confesión, pero muchos de estos artefactos son réplicas del siglo XIX, creadas para alimentar el morbo de los turistas. Además, los textos históricos a menudo exageran los detalles, como la idea de que las peras eran calentadas al rojo vivo o decoradas con joyas, lo que parece más poético que práctico. Sin embargo, hay evidencias que sugieren que la pera, o algo similar, existió. En Italia, los registros de la Inquisición romana mencionan un dispositivo llamado pera angustiae, pera del sufrimiento, usado en el siglo XVI para interrogar a herejes. En Inglaterra, durante el reinado de María Tudor, se habla de instrumentos similares en los juicios de protestantes. Incluso en la China de la dinastía Ming, textos históricos describen dispositivos expansibles usados para torturar a prisioneros políticos, lo que indica que la idea de la pera trascendió culturas. La pera de la confesión, real o no, es un recordatorio de la capacidad humana para combinar ingenio y crueldad. Su diseño, que convertía el acto de confesar en una experiencia de dolor indescriptible,
refleja una mentalidad que veía el sufrimiento como un camino hacia la verdad. Pero la pera no es solo un artefacto del pasado. Su legado perdura en las historias de tortura moderna. En el siglo XX, durante las dictaduras de América Latina, dispositivos similares, aunque más rudimentarios, fueron usados para interrogar a prisioneros políticos. En Argentina, durante la Guerra Sucia, los militares empleaban objetos metálicos para causar lesiones internas, evocando el horror de la pera. En Camboya, bajo los Jemeres Rojos, las víctimas eran sometidas a torturas que, aunque no usaban peras, buscaban el mismo objetivo: quebrar la voluntad a través del dolor. La historia de la pera de la confesión, como la de Diego de Córdoba y Antíoco de Tesalónica, nos confronta con una verdad incómoda. La crueldad no es un relicto de la Edad Media o la Antigüedad. Es una constante humana, una sombra que nos sigue a través de los siglos, desde las mazmorras de Toledo hasta los campos de exterminio del siglo XX. El deseo de infligir dolor para obtener poder o verdad ha tomado muchas formas. La pera, con su diseño sádico, es solo una de ellas, pero su imagen permanece grabada en nuestra memoria colectiva, un recordatorio de lo que sucede cuando la humanidad pierde su compasión. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos de castigo, poder y tragedia. Comparte este video con alguien que aprecie las historias que desentrañan los secretos más oscuros de la humanidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando el pasado, iluminando las sombras que el tiempo ha intentado ocultar.